Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama turco y del romance en pantalla, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sol, de café bien cargado y por supuesto, de un poquito de chisme del bueno. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, la magia, la química innegable, el torbellino emocional que significó Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores, vamos a hablar de Kerem y Hande, de su relación, de su impacto en la pantalla y fuera de ella, y de todo lo que los convirtió en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo. Vamos a analizar por qué su conexión fue tan especial, por qué tantos fans se sintieron tan identificados con su historia, y qué hace que incluso hoy, después de que sus caminos se separaron, su nombre siga resonando con tanta fuerza. Porque seamos honestos, Kerem y Hande no fueron solo una pareja de actores talentosos, fueron un fenómeno cultural, un símbolo de amor y conexión que trascendió la pantalla y se infiltró en nuestros corazones. Y aunque la realidad a veces difiere de la ficción, el impacto que tuvieron juntos es innegable. Pero antes de que nos adentremos en este universo de miradas cómplices, risas contagiosas y momentos inolvidables, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance y chisme turco, y déjenos un like si les gusta el tema de hoy. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les encante. Así que sin más preámbulos comencemos a desentrañar el misterio de Kerem y Hande. Para entender la magnitud del fenómeno Kerem Bürsin y Hande Erçel, tenemos que remontarnos al verano de 2020, cuando la serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta irrumpió en la escena televisiva turca, conquistando corazones a nivel mundial. Desde el primer episodio, la química entre los protagonistas, Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados por Hande y Kerem respectivamente, fue palpable, eléctrica e innegable. Era como si estuvieran destinados a encontrarse, tanto en la ficción como en la vida real. La historia de Eda y Serkan, un romance que florece en medio de un acuerdo contractual, con sus altibajos, sus momentos dulces y sus dramas inevitables, capturó la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Pero no fue solo la trama lo que enganchó a la audiencia, fue la autenticidad, la naturalidad con la que Hande y Kerem interpretaban a sus personajes. Se notaba que había algo más que simple actuación entre ellos. Las miradas, las sonrisas, los gestos sutiles, cada interacción entre Eda y Serkan transmitía una conexión profunda, una complicidad que iba más allá del guión. Y como era de esperarse, los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en surgir. Los fans, ávidos de ver su amor florecer fuera de la pantalla, comenzaron a buscar señales, pistas, cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Y para alegría de muchos, sus deseos se hicieron realidad. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando una ola de entusiasmo y alegría entre sus seguidores. Verlos juntos, felices y enamorados, era como ver a Eda y Serkan finalmente concretando su historia de amor en la vida real. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, cada declaración de amor era celebrada y compartida por miles de fans en todo el mundo. Se convirtieron en un símbolo de esperanza, de amor verdadero, de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Pero, ¿qué hacía tan especial la química entre Hande y Kerem? ¿Qué los diferenciaba de otras parejas de actores? En mi opinión, hay varios factores que contribuyeron a su éxito. En primer lugar, su talento individual es innegable. Ambos son actores excepcionales, capaces de transmitir una amplia gama de emociones con una sola mirada. Hande, con su belleza angelical y su capacidad para expresar vulnerabilidad y fortaleza a la vez, cautivó al público desde el principio. Kerem, con su carisma arrollador y su habilidad para interpretar personajes complejos y contradictorios, se convirtió en el galán turco por excelencia. Pero más allá de su talento individual, lo que realmente los hacía especiales era su conexión, su química. Se complementaban a la perfección, se entendían con una sola mirada, se desafiaban y se apoyaban mutuamente. Se notaba que disfrutaban trabajando juntos, que se divertían interpretando a sus personajes, que se inspiraban el uno al otro. Además, su personalidad también jugó un papel importante en su éxito. Ambos son personas auténticas, cercanas y humildes. No se dejaban llevar por la fama ni por las expectativas del público. Se mostraban tal como eran, con sus virtudes y sus defectos. Y eso los hacía aún más caebles para sus fans. Otro factor clave fue la forma en que manejaron su relación con el público. Si bien eran conscientes del interés que generaban, siempre mantuvieron un perfil relativamente bajo. No exponían su vida privada en exceso, ni se dejaban llevar por los escándalos. Se enfocaban en su trabajo y en su relación, y dejaban que su amor hablara por sí solo. Pero como todas las historias de amor, la de Kerem y Hande también tuvo su final. A principios de 2022, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo.
Los fans desconsolados se preguntaban qué había pasado, qué había provocado la ruptura de una de las parejas más queridas del momento. Las razones detrás de su separación nunca se hicieron públicas. Ambos mantuvieron un silencio respetuoso y discreto, evitando alimentar los rumores y las especulaciones. Se limitaron a agradecer el apoyo de sus fans y a pedir respeto por su privacidad. Y aunque la noticia de su separación fue devastadora para muchos, es importante recordar que las relaciones, incluso las más públicas, son complejas y están sujetas a cambios. A veces las cosas simplemente no funcionan, por más que uno lo desee. Lo importante es recordar los momentos felices, los recuerdos compartidos, el impacto que tuvieron juntos. Kerem y Hande fueron mucho más que una pareja, fueron un símbolo de amor, de esperanza, de que los sueños pueden hacerse realidad. Y aunque su historia juntos haya llegado a su fin, el legado que dejaron perdurará por siempre en nuestros corazones. Incluso después de su separación, el interés por Kerem y Hande no ha disminuido. Los fans siguen recordando su relación con cariño, siguen buscando fotos y vídeos de sus momentos juntos, siguen esperando una posible reconciliación. Y aunque es poco probable que vuelvan a estar juntos, su impacto en la cultura popular es innegable. Su historia ha inspirado a miles de personas a creer en el amor, a perseguir sus sueños, a ser auténticos y a vivir la vida al máximo. Han demostrado que el amor puede trascender la pantalla, que la química puede ser real, que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Y aunque su relación haya llegado a su fin, el amor y el cariño que se profesaron mutuamente siempre serán recordados. Fueron una pareja icónica, un fenómeno mediático, un símbolo de esperanza y amor. Y su legado perdurará por siempre en la memoria de sus fans. Ahora analicemos un poco más en detalle algunos de los momentos clave que definieron su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella. En Senkalkam hubo escenas que se convirtieron en verdaderos iconos, momentos que los fans recuerdan con nostalgia y emoción. Por ejemplo, la escena del primer beso bajo la lluvia, en medio de un acuerdo contractual falso, es un clásico instantáneo. La tensión, la emoción, la química palpable entre Eda y Serkan, todo se combinó para crear un momento mágico que quedará grabado para siempre en la memoria de los fans. Otro momento memorable es la escena del viaje a Mardin, donde Eda y Serkan se conectan a un nivel más profundo, descubriendo sus verdaderos sentimientos el uno por el otro. La belleza del paisaje, la música emotiva, la vulnerabilidad de los personajes, todo contribuyó a crear una atmósfera de romance y conexión que conmovió a la audiencia. Y por supuesto, no podemos olvidar la escena de la pedida de mano, un momento lleno de emoción y simbolismo. Ver a Serkan, el hombre frío y calculador, arrodillarse ante Eda y declararle su amor eterno fue un momento catártico para los fans, que habían esperado ansiosamente ese momento durante toda la serie. Pero más allá de las escenas románticas, también hubo momentos de humor, de drama, de conflicto que definieron su relación. Las discusiones, los malentendidos, los celos, todo formaba parte de su dinámica, de su camino hacia el amor verdadero. Y fuera de la pantalla, también hubo momentos que marcaron su relación. Sus viajes juntos, sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, cada gesto, cada mirada, cada sonrisa era interpretada por los fans como una señal de su amor. Recuerdo especialmente las fotos de sus vacaciones en las Maldivas, donde se les veía relajados, felices y enamorados. Esas imágenes que circularon por todo el mundo confirmaron que su relación era real, que su amor era genuino. También recuerdo sus apariciones en programas de televisión, donde se mostraban cercanos y cómplices, compartiendo anécdotas y bromas. Se notaba que disfrutaban estar juntos, que se divertían el uno con el otro. Y por supuesto, no podemos olvidar sus publicaciones en redes sociales, donde se dedicaban mensajes de amor y apoyo. Esos mensajes, que eran celebrados por sus fans, demostraban que su relación era sólida y que se apoyaban mutuamente en todo momento. Pero como ya he dicho, incluso las relaciones más sólidas pueden llegar a su fin. Y aunque la separación de Kerem y Hande fue un duro golpe para muchos, es importante recordar que la vida sigue adelante. Ambos han continuado con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento en otros proyectos. Hande ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem ha incursionado en la producción y ha seguido actuando en series de gran éxito. Y aunque sus caminos se hayan separado, el cariño y el respeto que se tienen mutuamente siguen siendo evidentes. En varias ocasiones han hablado el uno del otro con admiración y gratitud, demostrando que su relación, aunque haya terminado, dejó una huella imborrable en sus vidas. Así que, mis queridos amantes del drama turco, hemos llegado al final de nuestro recorrido por la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de su relación, de su impacto en la pantalla y fuera de ella, y de todo lo que los convirtió en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo. En resumen, Kerem y Hande fueron mucho más que una pareja de actores talentosos, fueron un fenómeno cultural,
un símbolo de amor y conexión que trascendió la pantalla y se infiltró en nuestros corazones. Su química innegable, su autenticidad, su carisma y su personalidad los convirtieron en una pareja icónica, cuya historia seguirá siendo recordada por siempre. Su relación, aunque haya llegado a su fin, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Inspiraron a miles de personas a creer en el amor, a perseguir sus sueños, a ser auténticos y a vivir la vida al máximo. Y su legado perdurará por siempre en la cultura popular. Gracias por acompañarme en este viaje a través del universo de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que siempre estoy aquí para compartir mi pasión por el drama turco y para charlar sobre nuestros temas favoritos. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la relación de Kerem y Hande? ¿Cuáles fueron sus momentos favoritos? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones conmigo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les encante. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance y chisme turco. Y estén atentos porque muy pronto tendremos nuevos vídeos con temas apasionantes que sé que les van a encantar. Así que sin más preámbulos me despido de ustedes con un fuerte abrazo y les deseo un día maravilloso, lleno de sol, de café bien cargado y por supuesto, de un poquito de chisme del bueno. Hasta la próxima, mis queridos amantes del drama turco. Y recuerden, no dejen de soñar con el amor. Ciao.